La clase pasada vimos los diferentes aspectos y características que tenía un cojinete antifricción, ¿sí? Que generalmente está compuesto por un material que denominamos metal blanco. Vimos algunas fotos, algunos ejemplos, y ahora lo que vamos a ver es un catálogo directamente de cojinetes antifricción que comúnmente van colocados, ¿sí? Dentro de un buque, supongamos, en un eje intermediario de una línea de eje, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una sala de máquina en proa, vamos a tener un eje largo, ¿sí? Con un eje intermediario, generalmente descansan sobre este tipo de cojinetes. Después que veamos rodamiento, vamos a ver cuál es más conveniente, si poner un cojinete antifricción o un cojinete de rodamiento, dependiendo el espacio que tengamos y la condición de trabajo, ¿sí? Pero bueno, hay catálogos, por ejemplo este de la marca Cederval, ¿sí? Donde a nosotros nos marca directamente en función al diámetro del eje que vamos a instalar, la selección de una caja con cojinete antifricción, ¿sí? Fíjense que van hasta 780 milímetros, estamos hablando de un eje bastante generoso, y todas las medidas para contemplar en el diseño, perdón, en la etapa de diseño del proyecto, ¿sí? Un despiece del producto, ¿sí? Compuesto de una caja portacojinete, que sería lo que vemos acá en azul, ¿sí? El sistema de sellado, para que no ingrese ningún tipo de mugre, de impureza, y para que tampoco se nos salga el aceite lubricante que tiene adentro. Recuerden que esto trabaja con una película lubricante que vimos en la clase pasada, que dependía de la cantidad de película que tengamos, cómo era la lubricación del sistema. El cojinete, propiamente dicho, generalmente son en dos mitades, ¿sí? Es un portacojinete con un baño de metal blanco que hace las veces de cojinete antifricción, ¿sí? Y la tapa superior, que es la que hace que se cierre el, el cojinete, ¿sí? Bueno, en la clase pasada hemos visto un par de fotos donde veíamos los diferentes tipos de desgaste que se producían en un cojinete, ¿sí? Por ejemplo, estas marcas, estas son de un cojinete de bancada, pero esta en particular, ¿sí? Es una caja como la que vimos en el catálogo de recién, ¿sí? Donde lo que nos está mostrando es la caja propiamente dicha, ¿sí? Las obturaciones, fíjense que en este caso es una obturación laberíntica. Vamos a dar un poquito de zoom. Una obturación laberíntica, sobre este laberinto trabaja la otra media tapa que va acá arriba, ¿sí? Si prestan atención, van a ver acá una resistencia, ¿sí? Que dependiendo de las condiciones de trabajo puede que la necesite para evitar que el aceite pierda viscosidad, ¿sí? O se congele. Entonces se hace circular una línea de aceite de agua caliente para entibiar el aceite y que tenga las propiedades correspondientes, ¿sí? Este es el portacojinete, como ven es una pieza que tiene un determinado espesor, ¿sí? Todo esto no es cojinete, sino que va a ser cojinete solamente una película muy delgada del cojinete antifricción, ¿sí? Estas marcas que ustedes ven acá, en azul, o esto que ven acá, son pruebas de contacto que se realizan en el cojinete para verificar la carga que tiene solicitada, ¿sí? Es decir,
Si nosotros trabajamos con un cojinete, necesitamos que ese cojinete tenga un determinado apoyo, sobre todo en la parte inferior, pero que esa carga no sea muy excesiva, porque si no lo que vamos a lograr es lo que habíamos visto: fricción, ¿sí? Desgaste prematuro, temperatura. ¿Ok? Entonces, este azul de Prusia lo que hace es, una vez que está armada la caja portacojinetes, controlar que el sistema esté bien alineado y con la luz correspondiente, que no esté ni cargado arriba ni abajo. Hay muchas tapas portacojinetes que simplemente trabajan con un cojinete inferior solamente, ¿sí? Que lo que hacen es soportar el propio peso, y una vez que ese eje está girando, por la propia película que vimos que se genera de cuña lubricante, hace que se despegue y genere la capa límite esa de aceite lubricante para darle más vida útil al cojinete antifricción, ¿sí? Repito, esto se usa mucho en cajas portacojinetes de ejes intermediarios, ¿sí? Fíjense, esta era la inferior, fíjense que acá tiene la base, y esta es la parte superior de este cojinete en particular. Si prestan atención, se ven bastantes rayas de un contacto que ha tenido, ¿sí? Fíjense que aparte es irregular. Para este tipo de cuestiones siempre no solamente hay que verificar los cojinetes, sino que también hay que verificar, ¿sí? La superficie del eje que está trabajando con ese cojinete, ¿sí? Por eso es importante que estén bien alineados, que no estén ovalados, que no tenga, digamos, una deformación, ni cónica, ni ovalada en sus medidas, que esté bien rectificado, que la superficie de terminación sea lo más, con la menor rugosidad posible, ¿sí? Y estas pruebas se hacen para ver si el rodamiento tuvo mucha temperatura, ¿sí? Buscar las causas. En este caso, puede que esté muy cargado el rodamiento, el cojinete, perdón, lo que hace es que se produzcan este tipo de, digamos, de fundida del metal blanco. Fíjense que acá hay partícula de metal depositado, ¿sí? Que en este caso lo que ha hecho es fundirlo por temperatura, ¿sí? Acá lo que ven es la cartera lubricante, ¿sí? Estos generalmente trabajan con una línea, con un nivel de aceite determinado, que hay que respetarlo, no puede tener ni más ni menos. Si tiene más, es perjudicial porque estamos evitando que haya una, que acompañe, digamos, a que haya una liberación de temperatura, ¿sí? Si ponemos mucho aceite, no se libera temperatura y el cojinete se calienta por demás, lo que es perjudicial, no solamente para el cojinete, sino para las propiedades lubricantes del aceite en este caso, ¿sí? Por eso es importante que el nivel de aceite se encuentre dentro de los niveles que dice el fabricante, por ejemplo, del catálogo que acabamos de ver, ¿sí? Es como si fuera la varillita de un auto que nos va a indicar a nosotros el nivel máximo o mínimo de aceite en la caja. ¿Ok? Matías, una consulta. Señor, adelante. No me llego a dar cuenta por qué se raya ahí la caja por cojinetes si el cojinete no gira en realidad con respecto a esa caja. O en este caso sí. No, no gira el cojinete, gira el eje que está acá, ¿sí? Está bien. ¿Y por qué está rayado ahí? Porque ha tenido un contacto metal-metal entre el eje y el cojinete. Esto que ves Ah, acá es contacto metal-metal entre el cojinete, es esto, y el eje que está girando por acá. como dijiste que el cojinete no era ¿Cómo? ¿Perdón? eso, que el cojinete es una capa finita después que eso era una.
como hoy dijiste que eso no era el cojinete, eso era un portacojinete, que el O cojinete era sea, mucho más esto que ven finito. acá es todo esto es el cojinete. Ahora, el metal antifricción de ese cojinete es una capa, perdón, muy chiquita, ¿sí? Que puede llegar a 1 milímetro, 2 milímetros, dependiendo del diámetro, ¿sí? Que es lo que hace las veces de metal antifricción, ¿sí? Lo que yo me refería a eso cuando les comentaba era que no todo esto es de metal de cojinete, ¿sí? Sino que es un respaldo de Ah, acero, ¿sí? Es un respaldo de acero con metal antifricción, en este caso centrifugado en su superficie, ¿sí? Profe, ¿qué está bien, sería, me por llegan dos piezas. ejemplo, lo que yo veo en la imagen anterior, que vemos un enganche ahí, o sea, veo toda una placa, se ve la media curva, y sobre la punta veo como que hay un enganche. Toda esa capa es de acero blanco, lo que Sí, sería... toda esta superficie desde acá hasta acá, en la parte inferior, lo mismo, esta es la parte inferior y esta que ven acá es la parte superior. Todo eso es el cojinete, que es el soporte, ¿sí? Con el metal antifricción, que sería lo que vemos acá. Esto es el soporte y esto que cambia de color acá, este espesor que ven acá, es el metal antifricción de ese cojinete, ¿sí? Sí, Cuanto más fina la capa, mejor trabaja, porque una capa muy gruesa hace que por ahí, por propio peso del eje que está soportando, la deforme, ¿sí? Y eso es, obviamente, complejo. Muchas veces estos cojinetes se ajustan con rasqueta. Siendo el metal antifricción un metal blando, ¿sí? Se trabaja muchas veces a mano, con una rasqueta en el lugar in situ. ¿Para qué? Para sacarle tiraje, ¿sí? Si nosotros hacemos esta pruebita de contacto y vemos que el cojinete tocó acá y tocó acá, ¿sí? Lo que hace es con una rasqueta ir sacando esa zona de punto de contacto, similar a una prueba de contacto que hacemos con un cono y una hélice, donde nosotros ponemos azul de Prusia y controlamos los puntos de contacto. Bueno, acá es algo parecido. Se hace el ajuste in situ y se toca en esta zona, ¿sí? Cuando hay que remetalar el cojinete, porque ya se fundió, obviamente, vamos a unir esas dos medias partes, ¿sí? Lo vamos a centrifugar, lo vamos a colar y lo vamos a mecanizar, ¿sí? Con el huelgo determinado en función al diámetro del eje. ¿Se entiende? Sí, sí. Si nosotros en nuestra etapa de que este soporte de portajinete se encuentra con una deformación provocada por temperatura, obviamente vamos a tener que cambiar todo el conjunto, ¿sí? Si no, generalmente lo que se hace es desplacar el metal blanco adherido, ¿sí? Toda esta parte de acá, y se vuelve a remetalar, ¿sí? Se hace un remetalado del cojinete, ¿sí? Acá, otro ejemplo, no es un cojinete intermediario, sino que esto es una bancada de un motor. Fíjense, la carga excesiva o la falta de lubricación provoca no solamente rayaduras, abarrotamientos, desprendimiento, ¿sí? Y sino fundición. que, ¿cómo? Fundición produce hoy. Acá lo que hay es un desprendimiento del metal, ¿sí? Es un desprendimiento de metal antifricción provocado por la alta temperatura, ¿sí? Fíjense que ha hecho como un desprendimiento, como que saltó directamente. Y lo grave de todo esto, sobre todo en un motor, ¿sí? Es que toda esta partícula que no está acá, en algún lado está, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros tenemos un cojinete fundido, ¿sí? Pasa que toda esa partícula que se desprendió del cojinete, ¿sí? Cae, si es un cárter, al cárter, lo chupa la bomba de aceite, lo recorre por todos los circuitos y obviamente produce que haya obturaciones en los circuitos de lubricación. Por eso es importante que si nosotros encontramos en un motor un cojinete fundido, hay que revisar
el enfriador de aceite, todos los conductos de lubricación del cigüeñal, todos los conductos de lubricación de la biela, porque todo el metal que no está acá está en partículas dispersado por todo el sistema de lubricación del equipo, ¿sí? Pero, profesor, ¿para eso no se utiliza algún tipo de filtro? Hay filtros, obviamente, hay filtros que lo que hacen es captar las partículas más grandes, ¿sí? Pero hay mucha partícula chiquitita, porque esto que ven acá no se sale en ese pedazo, sino que se desprenden muchas partes chiquititas. Hay muchas partes que siguen circulando por el circuito. Es un modo preventivo de evitar que tengamos a futuro algún tipo de deficiencia en la lubricación de algún otro tipo de sistema en este caso, si es un motor, en un cigüeñal, en un cojinete de biela, ¿sí? En un busco de biela. Pero sí, como vos decís, hay sistemas de filtrado que hacen que la partícula más grande la capte ese filtro tipo rejilla, ¿sí? Ujú. Bueno, acá vemos otra imagen del mismo cojinete, fíjense cómo se aprecian las rayaduras. Esto obviamente sufrió una carga elevada, poca lubricación o deficiente lubricación, ¿sí? Y por ende, desprendimiento por temperatura y rayadura, ¿sí? Acá vemos un cojinete remetalado, ¿sí? Esto es de una bocina en aceite, pero básicamente es importante que todo cojinete tenga sus carteritas de lubricación, ¿sí? Para mantener siempre la película lubricante, sobre todo cuando tenemos paradas y las arrancadas siguientes que tengan por lo menos aceite. Este portabuje no tiene metal antifricción, está preparado para colarle el metal antifricción, pero sería lo mismo, el mismo ejemplo que el cojinete que vimos anteriormente en la tapa, ¿sí? Digamos, esto que ven acá no es ni más ni menos que el respaldo del cojinete, que es el metal que tiene colocado en la superficie, ¿sí? Fíjense, esto es antes de remetalar y esto es posterior al remetalado y ya mecanizado. Fíjense que comparado el espesor del portabuje con el espesor de capa, ¿sí? Es mucho menor. Profe, una pregunta. Adelante. Cuando uno remetala o se pone un metal para evitar la fricción, o sea, un metal de antifricción, ¿tiene alguna medida en específico en base a lo que en base a lo que va a trabajar, o siempre es un aproximado? No, 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 no. Por ejemplo, si yo tengo una voz. En todo se trabaja con medidas y ahora vemos un ejemplo de tu pregunta. Acá no es nada al tuntún, acá se trabaja con medidas. En general, siempre se dan huelgos de armado, que son los que a nosotros nos van a alargar la vida útil del equipo, ¿sí? Porque pueden pasar las dos cosas, que si yo tengo mucho huelgo de armado, ¿sí? Voy a tener un cojinete que no está trabajando como corresponde, ¿sí? Y por ende no voy a tener la presión de aceite adecuada, porque no se va a generar esa capa, ¿sí? Y entonces no va a trabajar bien y va a haber por ahí un contacto mayor metal-metal. O la otra que puede pasar es que yo le deje poco huelgo, y en ese caso, ¿qué pasaría si le dejo poco huelgo? No tengo presión, no pasa el aceite y tengo fricción. Claro. Y en ese caso, ¿cómo sería la lubricación? Deficiente. Exacto. Muy bien. Bueno, en base a la pregunta que hizo el compañero, fíjense, por ejemplo, esta caja portacojinete, que no es ni más ni menos que un plano de la que acabamos de ver, ¿sí? Donde nosotros tenemos todas las medidas, tenemos la medida del eje, ¿sí?
Fíjense que acá tiene una tolerancia. La medida del cojinete. Dice 490,5 más menos 0,05 milímetros. ¿Sí? Eso es la tolerancia en el ajuste. Cuando yo estoy mecanizando el cojinete, ¿sí? Voy a tener que tener en cuenta que mi cojinete va a tener 490 con 45, 490 con 55. ¿Se entiende? Eso quiere decir que si yo me paso para abajo o me paso para arriba, tengo que remetalar. Esto es el hueco de armado. Son dos cosas diferentes. Uno es el hueco de armado, ¿sí? Que está buena la pregunta porque uno es el hueco de armado que yo decía, bueno, para armar este cojinete, ¿cuál es mi tolerancia? ¿Sí? Bueno, en este caso, mi cojinete va a tener que tener esta medida, 490,5 más menos 0,05. Y otra muy diferente, que lo dan todos los manuales de motores, es decir, bueno, ¿cuál es el máximo admisible? ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Uno es el hueco de armado y otra es el desgaste máximo admisible. ¿Hasta cuándo ese cojinete puede, ¿sí?, trabajar sin necesidad de ser reemplazado? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Fíjense que acá, como les decía, tenemos la varillita. No sé si llega a ver el cursor, pero bueno, acá está la varilla. Con niveles de aceite. Fíjense que este es aceite por salpicado. Fíjense que el nivel de aceite es muy poquito, ¿sí? En función de lo que tenemos que lubricar, porque generalmente la lubrica por salpicado. Una vez que el eje gira, hace que ese aceite lo toque y lo lubrique. No hace falta llenar la caja de aceite, por lo que les decía, porque no va a disipar temperatura. Esto que ven acá es un sensor de temperatura, que lo que hace es sensarnos la temperatura del cojinete, sobre todo cuando está en condición de trabajo, ¿no? A diferentes condiciones de carga del buque o diferente esfuerzo, obviamente acá va a haber un rango de temperatura, pero generalmente son rangos de temperatura chicos. Acá no hay ninguna locura. No. Si nosotros se nos dispara la temperatura del cojinete es porque evidentemente tenemos algún problemita de contacto o de pérdida de lubricación. ¿Sí? Bueno, ese es el cojinete. Y acá, digamos, tenemos un eje intermediario, ¿sí? Donde trabaja esa caja portacojinete, ¿sí? En este caso, ¿qué hace la caja portacojinete? Bueno, soporta el eje. Y fíjense, en este caso puntual tenemos 8 metros 30 de largo de eje, ¿sí? Un eje de 450 milímetros, estamos hablando de un eje morrudo. Imagínense lo que pesa ese eje, por ende, por propio peso, esto ya va a tener una pequeña flexión. Y a lo que íbamos, dos cosas importantes. La zona de trabajo del cojinete, en este caso, tiene una medida, que esto hace referencia a la rugosidad con la que tiene que estar terminada esa superficie, que ya lo vamos a ver cuando veamos más adelante. ¿Sí? Y otra cosa importante es la medida del eje en esa zona. ¿Sí? Habíamos visto que el cojinete tenía 490,05, ¿sí? Más menos 0,05. ¿Sí? Y fíjense que el eje tiene 490 de medida nominal más 0, o sea, no puedo tener más de 490 milímetros, ¿sí? Y menos 0,03, ¿sí? O sea que voy a tener 489,97. ¿Se entiende? Entonces, si yo voy a las dos medidas nominales, 490,05 contra 490, ahí tengo 0,5 milímetros de hueco, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de un eje de casi 500 milímetros de diámetro, tenemos un hueco de 0,5 milímetros. ¿Se entiende?
Por eso, fíjense que hasta las centésimas son importantes en este caso, porque si yo tengo la medida más chica de cojinete, en este caso 490, con 5 sería la medida nominal, pero si estoy en mi medida menor, porque la tolerancia me dijo que justo me quedó en 490 con 45, con 95, con 490 con 45, ¿está bien? ¿Sí? 490 con 45 contra la medida más grande del eje que va a ser 490, ¿sí? O sea que mi huelgo, en este caso, va a ser de 0,045. ¿Se entiende? El huelgo máximo y el huelgo mínimo que voy a tener en el armado. ¿Sí? Perdón, Matías. Sí, adelante. No me quedó claro cómo es este tema de las medidas. Bueno, vamos a hacer, vamos a agarrar una pizarrita y lo vemos en una pizarra. ¿Sí? Igual, profe, No, me parece que recién lo dijo al revés, porque si yo tengo 4,90 de máximo y acepto 0,45 de huelgo, vamos a ¿qué verlo, será el vamos a huelgo verlo acá. mínimo? Los 45. Yo tengo 450, o 490, no me acuerdo ya cuánto era. ¿Lo ven a la pantalla? 490,5. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, sí. Sí, Sí. 490. Bien. Bueno, 490. 490 con 0,5 era la medida del nominal del cojinete, ¿sí? Era más 0,05, ¿sí? Y menos 0,05. ¿Está bien? ¿Esto qué significa? Que en mi etapa de mecanizado, la tolerancia de fabricación, que esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos ajuste y tolerancia. Nos estamos adelantando un poquito, pero para que lo entiendan. Si yo digo que es 490,5 mi medida nominal, mi eje puede tener como máximo, puede tener, o en este caso mi cojinete, perdón, 490,5 más 0,05. O sea que voy a tener 490,55, o voy a tener, si estoy en mi tolerancia inferior, ¿sí? ¿Está bien ahí, chicos? 4,25, mi diámetro máximo del cojinete, y 490,45 es mi diámetro mínimo, ya sea si estoy parado acá o acá, ¿sí? O puedo tener la medida nominal que justo le di en la tecla y me quedó en 490,50. ¿Está bien? De ahí cualquiera puede tener 51, 52, 53, 54, máximo 55. ¿Por qué? Porque la tolerancia del fabricante dice que máximo 0,05 y mínimo 0,005. O sea que puedo tener 490,45, 46, 47, 48, 49, 50. Hasta 55. ¿Bien? Ahora vamos al eje. El eje me decía que tenía 490 milímetros de diámetro, ¿sí? Tenía tolerancia máxima 0 y tolerancia mínima 0,03. ¿Está? O sea que voy a tener 490 como mi medida máxima, o 489 con 97. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, ahora hagamos cuentita.
Si yo estoy parado acá, en mi medida de 490, y estoy en la máxima medida del cojinete, que va a ser 490,55, acá voy a tener un huelgo máximo, en este caso de 0,55. 58 décimas. Si estoy acá, estoy en esta. Ah, ¿Entendés? perdón. Sí, Y así con todas, chicos. Pero yo no voy a tener 3 medidas acá. ¿Sí? Supongamos que la máquina herramienta anduvo bien y yo me tomé el margen de decir, bueno, lo dejo en 490,55 porque la máquina herramienta me dice, y el eje me quedó en 489,97. ¿Cuánto sería el huelgo en este caso? Entre este 58 décimas. y este, a ver, hagan la cuentita. 58 décimas. 58 Sí. son las 3 de acá, más los 55 de acá. ¿Sí? O sea que en cualquier aspecto, si yo tomé mi condición de eje más chico y mi condición de cojinete más grande, mi huelgo máximo va a ser 0,58. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Gracias. Y así, chicos, con todas las medidas. Estas son tolerancias máximas y mínimas. ¿Sí? Repito, a ustedes les podría haber quedado el eje en 490,52. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Cuál es el máximo admisible del huelgo? Y eso depende del fabricante. En este caso, un cojinete que tenga más de 2 milímetros ya está fuera de tolerancia. ¿Sí? Pero para esta medida, para este huelgo de armado, en cojinete en el baño de aceite, 2 milímetros ya sería suficiente. ¿Sí? O sea, hasta 2 milímetros acepta. Hasta 2 milímetros aceptaría. Después depende de muchos aspectos, no solamente de la medida, porque puede que nos encontremos un cojinete como el que vimos, que por ahí de medida no está tan mal, pero tiene desprendimiento de material. O sea, no solamente el control se hace a nivel dimensional, sino también visual, ¿sí? ¿Cómo está el cojinete? ¿Qué aspecto tiene? Si hay desprendimiento, si hay rayadura, si hay indicio de temperatura, ¿sí? Y de esa diferencia que quede final, ¿después se define algo como la viscosidad del aceite o alguna cuestión? ¿O como quede y se tolera como está diseñado? No. Para estos tipos de cojinetes, obviamente, la viscosidad del aceite es importante. Generalmente estos cojinetes van con un aceite normal, 40, se trabaja bien. Pero bueno, después depende de cada fabricante lo que especifique, ¿sí? No, pero me refiero a si más allá de lo que está especificado para el cojinete, cuando uno fabrica el eje y mide el cojinete qué medida está y ve qué huelgo tiene en centésimas, Sí. si se usa el mismo aceite siempre o se cambia en base a eso, porque no calculo que lubrique igual habiendo 5, 6, 7 o 10 centésimas de diferencia. La película lubricante es la misma, no es que a medida que se desgasta vas a ir cambiando el aceite. Generalmente el aceite es el mismo porque de última el espacio que llena el aceite de una medida va a seguir cumpliendo la función. Por eso a vos, con ese aceite, lo que te va a determinar el máximo es el máximo, la máxima tolerancia, ¿sí? A partir de ahí ya, por ahí el aceite deja de tener las propiedades que tenía con 58, no son las mismas que va a tener con 0,2, porque por ahí la película lubricante se rompe por exceso de huelgo, ¿se entiende? Sí. O no se genera esa cuña de lubricación que habíamos visto. Bien. Bueno, ese ejemplito vino bárbaro para terminar de entender cómo trabaja un cojinete, ¿sí? Bueno, y acá, esta la vimos en la clase pasada, pero la recordamos porque no es ni más ni menos que el cojinete ya montado con el eje, ¿sí?
con las tapas, con los sellos, con el termómetro, que este es local, que también hay un termómetro que es remoto, ¿sí? La línea de aceite que habíamos dicho, y esto que está acá es el taqueado de la caja portacojinete, ¿sí? Que no es ni más ni menos que alinear en conjunto, ya vamos a ver más adelante qué es eso, pero se le da la altura necesaria ¿para qué? Para que el cojinete trabaje en las condiciones ideales, ¿sí? Que no esté ni apoyado abajo, ni tocando arriba, ¿sí? Sino que le tenemos que dar una medida justa ¿para qué? Para que el cojinete cumpla las funciones de soportar, en este caso, al eje, porque va a ser un eje esbelto, largo, y a su vez desprenderlo, generando esa película de lubricante para que su rotación sea liviana, ¿sí? Y sin levantar temperatura ni nada de eso. Por ejemplo, en este caso, que va a ser que van a ver ustedes en el trabajo práctico, tiene un cojinete de una determinada medida colocado en este largo. Fíjense, en el largo del eje necesitamos un punto de apoyo para que ese eje no flexione, no solamente por propio peso, sino con vibraciones y con la velocidad de rotación. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Bueno, entonces, antes de pasar a rodamientos a cojinetes de rodamiento, perdón, vamos a presentar el trabajo práctico, ¿sí? que va a constar de la siguiente temática. Vamos a tener que, suponiendo una embarcación determinada, ¿sí? En este caso es un pesquero de arrastre, pero puede que sea para cualquier servicio, no necesariamente, ¿sí? Vamos a tener que seleccionar para el rango de potencia establecida, ¿sí? Seleccionar un motor principal con ese rango de potencia, entre 800 y 2000 HP. Eso seguramente ya tendrán catálogos, y si no buscarán un motor que se adecue a esa potencia, en función a la necesidad. RPM de la hélice aproximadamente 350, que la clase que viene, si vamos bien hoy, ya vamos a ver el principio de funcionamiento y selección de una caja reductora, ¿sí? Pero con lo que tenemos visto hasta ahora, ya vamos a poder ir trabajando en el tema. Y la consigna es calcular, ¿sí? El diámetro del eje de cola, ¿sí? Que va a ser el eje que va a soportar, en este caso, la hélice, ¿sí? Y dos ejes intermediarios, con la configuración que les voy a pasar, con largos determinados de geometría, para que ustedes acoten el proyecto a eso, ¿sí? Como el ejemplito que vimos recién, vamos a tener un motor, una caja reductora, un eje intermediario, otro eje intermediario, una bocina que van a tener que diseñar o seleccionar de un catálogo, si se deciden por una bocina por agua o por una bocina en aceite, ¿sí? Vamos a salir afuera del buque, y en este caso el buque va a tener dos arbotantes, ¿sí? O pata de gallo, que la cual vamos a tener que también seleccionarle, en este caso, el tipo de cojinete que va a tener, ¿sí? Calcular el eje portélice y los intermediarios según una sociedad de clasificación,
obviamente definiendo el material. Dimensionar la bocina, seleccionar tipos de bujes y lubricación, ¿sí? Vamos a tener que presentar un plano en formato CAD, donde contenga el eje portahélice y los ejes intermediarios, como así los cálculos del mismo en función a la sociedad de clasificación. No solamente el diámetro mínimo que nos da por cálculo, sino que cuál va a ser el diámetro adoptado por nosotros como medida final de eje, ¿sí? Y hacerle un rótulo y bueno, y todas la información necesaria que debe tener un plano para ser entregado, supóngase, a una sociedad de clasificación o a prefectura para su aprobación, ¿sí? Vamos a arrancar en esta primera etapa, ¿sí? Con lo que ustedes ya saben que vimos, ¿sí? El cálculo de el eje portahélice, ¿sí? Y los ejes intermediarios. Como en este caso ustedes, los que están cursando la materia, son pocos y son muchos los anotados, a mí se me hace un poco difícil organizar los grupos de trabajo, porque la idea es que hagamos mínimo 4 grupos para que trabajen con 4 sociedades de clasificación distintas, ¿sí? Mínimo, o 3 sociedades de clasificación y obviamente alguna se va a repetir. Pero como siempre los chicos que están viniendo son más o menos lo que están hoy, la idea es que nos presenten ustedes las comisiones al mail cuando les llegue la consigna, ¿sí? Para elaborarlo. Tampoco quiero que hagan 50 millones de grupos, ¿sí? Mínimo van a ser 5 grupos y si no lo podemos organizar de acá al miércoles que viene, arbitrariamente yo agarro la nómina y armo los grupos y listo, ¿sí? Tendrán que trabajar ustedes, pero la idea es que nos pongamos un plazo para ir haciendo entregas periódicas del trabajo, porque ahora estamos en la etapa de cálculo de eje, pero después vamos a tener que calcular los manchones, vamos a tener que calcular los bulones de los manchones, los cojinetes, la caja reductora, la bocina, o sea, de acá hasta el cuatrimestre que viene vamos a tener bastante trabajo con esto, ¿sí? Esto le está llegando a todos por mail, y la consigna y el plano tipo para que puedan empezar a trabajar, ¿sí? Y obviamente cualquier tipo de duda o consulta que se vaya generando, nos mandan al mail de la cátedra, ¿sí? Bueno. Matías, una pregunta. Adelante. ¿Cantidad mínima de integrantes de la comisión? ¿O 4 o 5 personas, más de 5 no. y cantidad mínima? Cantidad mínima, 3. Lo que pasa que, te repito, no quiero que se armen después Claro, sí. muchas comisiones, ¿sí? Está bien, muchas gracias. Disculpe, profesor. En caso que ya tengamos la comisión armada, ¿lo mandamos directamente por mail a la cátedra? Sí, señor. Perfecto, Yo gracias. la tengo armada, lo mandan al mail de la cátedra. Genial, gracias. Bueno, ya vimos cojinetes de fricción y ahora esta unidad lo que nos corresponde empezar a ver son los cojinetes de rodamiento, ¿sí?
popular y conocido Roulement, si lo han escuchado alguna vez, o si no, simplemente rodamiento. A partir de ahora no se llaman más rulemanes, sino que son rodamientos, ¿está? Como los bulones, no son más bulones, no son más tornillos, son bulones. Los tornillos son tornillos, los bulones son bulones. En este caso ahora los rulemanes son rodamientos. La aplicación de cojinetes de rodamiento implica una selección, montaje, lubricación y protección adecuada con el fin de que el funcionamiento de los cojinetes con las condiciones específicas sea satisfactorio. La selección de los rodamientos, ¿sí?, se hace en función de a catálogos. Después vamos a ver los catálogos, cómo seleccionamos un rodamiento y cómo lo calculamos. ¿Sí? Hay diferentes marcas, diferentes modelos de rodamiento, pero todos tienden a normalizarse por intermedio de un número, ¿sí?, o de un código que tienen plasmado en su pista. Los cojinetes de rodamiento se llaman cojinetes antifricción, aunque el rozamiento en dichos cojinetes es comparable al de un cojinete de fricción bien diseñado que opera en condiciones de película gruesa, ¿sí? Ahí ya tenemos la primera aproximación. La decisión sobre qué clase de cojinetes se deben emplear, si se debe utilizar un cojinete de rodamiento o de fricción, puede tomarse con base en uno o más de los siguientes factores, ¿sí? O sea, como los dos elementos sirven para lo mismo, ¿sí?, hay diferentes criterios que vamos a elegir, ¿sí?, a la hora de seleccionarlo. Por ejemplo, cuando los momentos de arranque son altos, los cojinetes de rodamiento son más ventajosos debido a la acción giratoria de las bolas o de los rodillos, ¿sí? En este caso, si yo tengo un par de arranque elevado, ¿sí?, el cojinete de rodillo o el rodamiento tiene hacer más el giro más liviano, ¿sí? Los cojinetes de rodamiento no son tan silenciosos como los cojinetes de fricción, especialmente a altas velocidades de funcionamiento. Al tener muchos elementos rodantes, ¿sí?, ahora vamos a ver en detalle cómo está conformado, pero al tener muchos elementos rodantes en su pista, cuanto más velocidad tenga, más va a ser el nivel de ruido que ello tenga, a diferencia de un cojinete antifricción, ¿sí?, que es una sola pieza, o en este caso, o dos, que trabajan con una película de aceite, por ende lo hace más silencioso. Cuando hay limitaciones en el espacio, ¿sí?, se prefieren los cojinetes de rodamiento si la dimensión axial es limitada, y se prefieren los cojinetes de fricción si está limitada la dimensión radial, ¿sí? O sea, dependiendo del ancho o el diámetro, es si elegimos uno u otro en función del espacio. Aunque el empleo de un cojinete collar con el correspondiente tanque de aceite podría requerir una dimensión, una gran dimensión radial, ¿sí?, como la caja que vimos. O sea, depende de mucho dónde vayamos a ponerlo, qué nos conviene, pero bueno, es un elemento más a la hora de la selección. Cuando se desea hacer una aislación eléctrica, o un aislamiento eléctrico, perdón, la película de aceite ayudará a proporcionar el aislamiento, ¿sí? En este caso, el cojinete de fricción va a tener esa película lubricante que nos va a dar más protección aislante que un rodamiento que tiene una película, obviamente, mucho más delgada. Los cojinetes de rodamiento dan una advertencia haciéndose ruidosos cuando la falla es inminente, mientras que los cojinetes de fricción, la falla ocurre repentinamente, siendo más desastrosos los resultados, ¿sí? Y este es un punto que hay que ver porque, como bien dice el punto 5, el cojinete de fricción cuando falla, falla, y te das cuenta que fundiste un cojinete cuando ya
ya está la cagada hecha, digamos, ¿sí? Se te fundió un cojinete y eso es repentino. Ahora, si tenemos un motor eléctrico que está funcionando con 2 rodamientos, cuando ya empieza a sentirse ruidoso ese motor, en la zona de los cojinetes, ya nos está advirtiendo que algo está pasando, o se están marcando las pistas, ¿sí? O el rodamiento se deformó en su pista interior o exterior, o el elemento rodante, implica que ya hay que cambiarlo, ¿sí? Pero bueno, es un tema a tener en cuenta. Los cojinetes de rodamiento pueden soportar cargas radiales, ¿sí? Y axiales combinadas, a excepción de los cojinetes de rodillo recto. O sea, podemos en un cojinete soportar una carga axial radial, ¿sí? Y una carga axial combinada. Cuando veamos una caja reductora por dentro, vamos a terminar de redondear esa idea de por qué un rodamiento y qué soporta, ¿sí? Los cojinetes de rodamiento pueden precargarse, si así se desea, con el fin de reducir las deformaciones en los cojinetes y obtener mayor exactitud, como en el caso de las máquinas herramientas, ¿sí? Es tan chiquito el huelgo que tenemos entre los elementos rodantes, ¿sí? Que en las máquinas herramientas de alta precisión, ¿sí? Cuanto menor sea el huelgo del elemento rodante, mayor va a ser la precisión de la máquina. Por ejemplo, si estamos viendo el caso de que tenemos que dejar un eje con una tolerancia de 0,03 milímetros, obviamente el huelgo que voy a tener entre todas las partes móviles de esa máquina herramienta tendrá que ser lo más chiquito posible, porque la sumatoria de huelgos de cada uno de los componentes móviles me va a dar al final, por ahí, un error de lectura, ¿sí? O un mecanizado que no es el deseado. Hablamos de medidas chiquitas, pero en este caso los rodamientos tienen la particularidad de ser más compatibles con una máquina herramienta. El juego debe ser mucho menor en los cojinetes de rodamiento que en los cojinetes de fricción, a fin de obtener gran exactitud en la colocación de las partes de máquina, tales como engranajes, ¿sí? Un poquito más de lo que hablamos en el punto anterior. Los cojinetes de rodamientos pueden engrasarse antes del montaje, con lo cual se evita el mantenimiento posterior. Cuando se utiliza aceite, ¿sí? Hay que tener cuidado, porque puede que si tenemos fugas en los sistemas de sellado, el rodamiento se quede sin lubricación y eso provoque una falla, ¿tá? La carga, la velocidad y la viscosidad de operación del lubricante afectan las características friccionales de un cojinete de rodamiento. Cuando nosotros compramos un rodamiento por catálogo, ¿sí? Hay dos variantes en las que viene, que puede ser un rodamiento blindado, donde ya está lubricado por dentro y no requiere de lubricación extra, ¿sí? Y los rodamientos que son abiertos, donde los elementos rodantes es necesario que tengan una película lubricante y es necesario periódicamente tener un plan de engrase para que el rodamiento cumpla la función correcta, ¿sí? Bueno, para nomenclar un poquito un rodamiento de bolas, ¿sí? El mismo está compuesto por una pista interior, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Acá iría el eje. Una pista exterior, ¿sí?
En este caso va a estar alojada en el soporte o lo que sea, pero bueno, con una medida determinada también. Va a tener los elementos rodantes, ¿sí? En este caso, sin un rodamiento de bolas, va a estar compuesto por bolas, ¿sí? De un determinado diámetro, dependiendo de las dimensiones del rodamiento, ¿sí? Y una especie de jaula que se ve acá, que lo que hace es mantener a los elementos rodantes o a las bolitas, ¿sí? En una posición equidistante una de otra para que mantengan su distancia. Si no, se tocarían una con otra y ya digamos, el punto de contacto no sería el mismo. ¿Sí? El elemento rodante va a girar sobre dos pistas, una pista interior conformada en la pista interior, ¿sí? Y una pista exterior conformada sobre la pista exterior del rodamiento, ¿sí? En la mayoría de las veces, la pista exterior está fija, ¿sí? Y la pista interior es la que gira solidaria con el eje, ¿sí? Tipo de rodamiento de bola, ¿sí? Hay una gran variedad dentro del tipo de rodamiento de bola. Y dependiendo del tipo, es el tipo de carga que absorbe, ¿sí? Generalmente, los rodamientos de bola absorben carga radial y dependiendo de la configuración también pueden absorber alguna carga axial también, ¿sí? Los cojinetes de bola de una fila soportan un pequeño deslizamiento o deflexión del eje. Por eso es también posible usar cojinetes autoalineantes. Por ejemplo, de ranura profunda, ¿sí? Esto básicamente es un cojinete de bolas que soporta cargas radiales, ¿sí? Y puede soportar alguna pequeña carga axial también. Con abertura de entrada de bolas, ¿sí? Que sería esta diferencia que tengo en el otro. De contacto angular, fíjense que el contacto de la bola está en esta parte de acá, o sea que no solamente absorbe una carga radial dada por este contacto, sino que absorbe también con esta pared de acá una cierta carga axial, ¿sí? Por esto se denominan de contacto angular. Con tapa o escudo, son blindados, sellados, sus diferentes variables. Y después la gama de rodamientos autoalineantes, ¿sí? Como es el caso de donde tiene una doble pista exterior, ¿sí? Una cóncava convexa, donde una trabaja con otro y puede autoalinearse a lo que tengamos. Imagínense un eje flexionado, bueno, estas dos pistas lo que hacen es autoalinearlo. Lo mismo que en un doble hilera de bolas, donde la pista exterior, en la parte interior, ¿sí? Tienen también esta formita que permite que tenga un pequeño deslizamiento en su pista interior, ¿sí? Si esta pista está fija a un soporte, puede tener un ángulo determinado de inclinación. Que eso, ahora cuando después veamos el manual de rodamiento, va a tener una medida máxima que se puede desalinear o autoalinear, ¿sí? No solamente tenemos rodamientos con una hilera de bola, sino que con dos hileras de bola, que básicamente, ¿qué le daría esto a un rodamiento que tenga dos hileras de bola?
Mayor superficie de contacto con el eje. Y por ende, Puede soportar más carga. Soporta más carga exacto, radial. puede soportar más carga, muy bien. Al tener doble hilera de bola va a soportar más carga radial que uno de una sola hilera de bola, ¿sí? Y después tenemos los de empuje, ¿sí? O carga axial, que simplemente soportan cargas axiales, ¿sí? No soportan cargas radiales, porque en este caso se desarmaría, ¿sí? Hay muchos, por ejemplo, cojinetes de este tipo que están colocados en los timones, ¿sí? Que se llaman crapodinas. Va colgada la mecha, ¿sí? Y trabaja con un cojinete tipo para poder girar. Bueno, estos son los cojinetes de bolas. Los cojinetes de rodillo cilíndricos soportan una carga mayor que los de bolas del mismo tamaño debido a su mayor área de contacto. O sea, como el razonamiento que hicimos decir de doble bola, bueno, el rodillo, comparado con la bola, tiene más superficie de contacto, por ende, soporta más carga. Sin embargo, tiene la desventaja de requerir casi una perfecta configuración geométrica de pista y rodillo. Un ligero desalineamiento originará que los rodillos se desvíen y se salgan de la alineación. Por esta razón, el retén debe ser grueso y resistente. Desde luego, los rodillos cilíndricos no soportan cargas de empuje, ¿sí? Y vemos algunos ejemplos de rodamientos de rodillo. Cilíndrico, ¿sí? Muchas veces los motores eléctricos grandes tienen este tipo de rodamientos, ¿sí? Fíjense que la pista interior tiene un calce. Hay algunos que, los NU que no están acá, solamente soportan cargas radiales, impidiendo que tengan cualquier tipo de movimiento axial, ¿sí? Esférico de empuje, es un tamborcito, pero con una cierta formita de esfera, ¿sí? En este caso, este cojinete de empuje, ¿sí? Absorbe esta fuerza en esta dirección. Cónicos de empuje, ¿sí? Igual o parecido a este, también soporta cargas axiales. De aguja, ¿sí? Estos rodamientos soportan a veces elevadas cargas y son ideales para espacios pequeños. Muchos compresores de frío tienen este tipo de cojinete que se llaman Torrington, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen unos rodillitos muy finitos, tipo aguja, que ocupan poco espacio y muchas veces suplantan a un cojinete, a un buje de biela, ¿sí? En la parte de arriba de la biela. Cónicos ordinarios, ¿sí? Fíjense que al tener este punto de contacto acá, en esta dirección, ¿sí? Soportan dos tipos de carga, lo mismo que el de amplio contacto, que sería este caso, ¿sí? Conceptualmente es una pista interior, al igual que el otro, una pista exterior, y los elementos rodantes, en este caso rodillos, también con jaula, ¿sí? Para mantener lo que hablamos, cada rodillito esté equidistante. Y en este caso puntual, estos rodamientos se desmontan, se coloca la pista interior primero, la jaula, y se monta la pista exterior porque hay que darle un ajuste determinado, ¿sí? Al igual que vimos con los cojinetes, el rodamiento no puede quedar con mucho tiraje o sin luz entre las bolas.
Cuando estudiemos el manual de rodamiento, vamos a ver que para un determinado rodamiento, cada rodamiento tiene su luz mínima y máximo admisible. No podemos dejarlo sin huelgo, ¿sí? Y tampoco tiene que tener un huelgo excesivo. El máximo no va a ser porque la bola no lo va a poder agrandar la pista exterior, pero sí, si el alojamiento donde ingresa el rodamiento está muy justo con la medida del diámetro exterior, puede que se cierre un poco esa pista y comprima el elemento rodante, ¿sí? Los cojinetes de empuje de rodillos esféricos son útiles donde se tienen fuertes cargas y desalineamientos. Los elementos esféricos tienen la ventaja de ampliar su área de contacto a medida que la carga aumenta, ¿sí? Vieron que era como un barrilito, pero cónico. Los cojinetes de aguja son muy útiles donde el espacio radial es limitado, se surten con pistas de rodamiento o sin ellas, ¿sí? También se pueden armar, ¿sí? Se generar las pistas y poner elementos rodantes tipo rodillo. La clase que viene vamos a ver fotos de un montón de rodamientos, ¿sí? Y de falla de los mismos también. Los cojinetes de rodamiento cónico combinan las ventajas de cojinete de bola y de rodillo cilíndrico, puesto que pueden soportar cargas radiales y axiales, o cualquier combinación de las dos. Y además tiene una capacidad de carga elevada de los cojinetes de rodillo cilíndrico. Se diseñan de manera de que todos los elementos de la superficie de los rodillos y de las pistas interseccionen en un punto común en el eje del cojinete, ¿sí? Ahora bien, todo cojinete, ¿sí? Ya sea de fricción o de rodamiento, tiene una vida determinada. En este caso, la selección del rodamiento, ¿sí? Se proyecta o se diseña no solamente en función de las cargas que va a tener, el número de vueltas, el lugar donde va a estar en servicio, sino que de una vida útil en función del número de vueltas determinado, ¿sí? Si un cojinete se mantiene limpio y bien lubricado, se monta y se sella contra la entrada de suciedad de polvo, se conserva en esta condición y opera en temperaturas razonables. Entonces la fatiga del material será la única causa de fallo, ¿sí? O sea, si las condiciones son ideales de un rodamiento, como la que acabamos de describir, el único elemento de falla va a ser la fatiga del material. Por eso los rodamientos tienen una vida útil. La duración o vida útil de un rodamiento se define como el número total de revoluciones o el número de horas de giro a una velocidad determinada de operación del cojinete para que se produzca el fallo, ¿sí? En condiciones ideales, el fallo por fatiga consistirá en una astilladura o descascarillado de la superficie que soporta la carga, ¿sí? Les pongo ahora imágenes de cómo queda un rodamiento que falló por fatiga, ¿sí? La pista. Imagínense el contacto metal-metal entre las bolitas, ¿sí? Que es un contacto, como bolitas, rodillo, muy puntual, ¿sí? Con mucha velocidad y a una carga determinada, por un determinado número de ciclos repetitivos, produce la falla. Por eso de ahí que todos los rodamientos tienen una vida útil determinada, ¿sí? Que están en los manuales o en los planes de mantenimiento de todo componente que tenga un rodamiento en su interior, ¿sí? Por eso son importantes los mantenimientos preventivos de los equipos, ¿sí? Si a nosotros se nos rompe un rodamiento de una máquina, lo primero que vamos a tener que verificar o estudiar o peritar es por qué falló ese rodamiento, ¿sí? Si fue por causas que hicieron
falta de mantenimiento preventivo, ¿sí? Donde el rodamiento falló por fatiga, ¿sí? Y no hay otra causa aparente, o por otro tipo de causas, por ejemplo, la falta de lubricación, ¿sí? Sobre todo los cojinetes de rodamiento que necesitan de lubricante que sea ingresado por un medio mecánico o manual, ya sea grasa o aceite, dependiendo del tipo de operación que cumpla, ¿sí? Pero bueno, muchas veces los rodamientos fallan por falta de mantenimiento preventivo, porque el rodamiento, obviamente, si empezó a fallar, como vimos, se pone ruidoso, entonces es el momento de cambiarlo antes que rompa algo más. O por ahí también tiene fallas que son muy imprevistas, ¿sí? Donde no da tiempo a nada y simplemente a parar el equipo y reparar el daño. Por eso la vida se calcula en función de la rotación, ¿sí? Y en función de las cargas empleadas. En este caso, LI es la vida de millones de revoluciones o horas de trabajo a una velocidad de rotación dada. Y A, el exponente, es 3 para cojinetes de bola o 10 tercios para cojinetes de rodillo. Esto está en todos los manuales de rodamiento, es la relación entre vida útil de un rodamiento. Pero para calcular la vida necesitamos saber cómo está solicitado ese rodamiento, ¿sí? En este caso, la carga nominal correspondiente es tan alta que se ocasionará al aplicar la deformación plástica de la superficie de contacto, ¿sí? Contacto metal-metal no solamente va a provocar ese contacto si la carga es muy elevada, una deformación en la pista. En consecuencia, la capacidad base de carga es simplemente un valor de referencia y permite transformar la ecuación anterior en la siguiente, en la que, conocida la capacidad de carga, en este caso denominada como C, la capacidad de carga, puede hallarse la vida para un valor concreto de carga radial, ¿sí? O sea, en función de la capacidad de carga, hallamos la vida en función de una carga radial determinada, ¿sí? Va a ser L igual a C dividido F a la A, que dependía de si era rodamiento de bola o de rodillo, ¿sí? En este caso, esta expresión está expresada en millones de revoluciones. Algunos fabricantes, en vez de tabular la carga máxima nominal para diversos tamaños de cojinete, prefieren publicar designaciones de su cojinete correspondiente a cierto número de horas de vida útil a una velocidad especificada. En estos casos, será útil la siguiente expresión, que se deriva directamente de las anteriores, ¿sí? La capacidad radial nominal de catálogo, va a ser igual a la fuerza de diseño, o la carga de diseño en este caso, por la duración de diseño requerida, por el número de vueltas requerido, en RPM, dividido la duración nominal de catálogo, dividido en horas, dividido la velocidad nominal de revoluciones de catálogo, ¿sí? Todo esto después, cuando veamos el catálogo, se traduce en una columnita que nos va a indicar cuál es la cantidad de ciclos máximas que va a soportar ese rodamiento a una carga determinada, ¿sí? A la carga a la cual está diseñado. Obviamente que si el rodamiento está soportado por una carga superior a la de diseño, va a fallar prematuramente, por lo que hablamos, porque se van a deformar plásticamente las pistas
¿sí? Provocando repetitivamente un daño por fatiga, ¿sí? De esta expresión aparecen dos coeficientes, que es el factor para corregir las condiciones de rotación, B igual a 1 para giro del aro interior, ¿sí? Que son la mayoría de los casos, que gire el aro interior, y B igual a 1,2 para el giro del aro exterior. En cojinetes autoalineantes se toma siempre B igual a 1. En este caso, la carga radial equivalente, ¿sí? Va a ser ese factor por la fuerza o capacidad radial nominal de catálogo, ¿sí? Y la fuerza efectiva total equivalente va a ser igual a X, ¿sí? Que es el factor radial, que sale de una tabla, que es esta, y es el factor de empuje, ¿sí? En este caso, si no tenemos fuerza axial, este término es igual a 0, y la ecuación de carga radial equivalente viene dada por esta expresión, por la fuerza radial, por el coeficiente en función de la pista que gire, por el factor radial, ¿sí? El factor radial ya está tabulado para rodamiento de bola, en este caso, como ejemplo, ¿sí? Tenemos la medida en función de la relación de carga y capacidad, que sería esta formulita que vimos acá, ¿sí? Capacidad de carga y carga radial. Recomendaciones de la duración de los cojinetes. La mayoría de los fabricantes disponen de catálogos online o CD para permitir seleccionar y calcular toda la gama de sus rodamientos. Para ayudar al diseñador en la selección de los cojinetes, se incluyen datos sobre la vida o duración de los rodamientos para muchas clases de máquinas, así como los factores de aplicación de la carga. Esta información proviene de la experiencia real y sirve como punto de partida para el diseño, especialmente si no se dispone de información propia ya contrastada. La tabla contiene recomendaciones acerca de la duración de los rodamientos requerida en algunas clases de máquina. ¿Sí? Si tenemos que arrancar de cero con un cálculo, mínimamente una orientación de vida útil, ¿sí? En función de la aplicación. Y acá tenemos diferentes tipos de aplicaciones. Máquinas para servicio de 8 horas, máquinas para servicios de 8 horas que se utilizan plenamente, servicio continuo 24 horas, servicio continuo 24 horas, donde la confiabilidad es de suma importancia. Fíjense, en este caso se calcula la vida de revoluciones recomendadas es altísima comparada con instrumentos y aparatos de uso poco frecuente, ¿sí? Factores de aplicación de carga, o sea, los factores de aplicación de carga presentados en esta diapositiva sirven para el mismo objeto. Como factores de seguridad, se utilizan al fin de aumentar la carga equivalente antes de seleccionar un cojinete, ¿sí? Cuando hablamos de carga equivalente, es la carga que nosotros queremos tener por diseño. Y si vamos a engranaje de precisión, ¿sí? Factor de engranaje de precisión, factor de aplicación de carga de 1 a 1,1, ¿sí? Máquinas sin impacto, con impacto, engranajes comerciales, ¿sí?
En definitiva, para el diferente tipo de aplicación, diferentes factores. Les muestro rápidamente cómo se ve un manual de rodamientos, ¿sí? La clase que viene lo vamos a ver más en detalle, pero para que todo lo que estamos viendo quede por lo menos plasmado, ¿sí? El rodamiento se lee por el diámetro, ¿sí? Como dimensión principal, el diámetro del eje al que va a soportar. Diámetro exterior, ancho. Y acá vemos la capacidad de carga básica, ¿sí? Lo que vimos recién, C, dinámica, cuánto es la capacidad que soporta, y estática, en kilonewton, ¿sí? Carga límite de fatiga. Velocidades nominales, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad máxima admisible de este rodamiento? 80.000 RPM. El peso del rodamiento, que muchas veces en el diseño son importantes para definir el peso total del equipo. Y la designación, ¿sí? El número. Bueno, Matías, sí, señor. disculpa, ¿podrías hacer un poco más de zoom al PDF? Porque no llego a ver. Yo por lo menos. Ahí. Ahí está, ¿Lo perfecto, ves? gracias. Sí, ahí sí. Está medio chiquito, no me di cuenta. Bueno, les decía entonces, siempre para seleccionar un rodamiento, entramos por el diámetro, ¿sí? del eje. Y acá en la tabla, lo que nos va a dar el fabricante son la capacidad de carga básica, ¿sí? La carga límite de fatiga, las velocidades nominales, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad de referencia? Y acá habla de una velocidad límite y le pone un asterisco, porque fíjense que es menor. Para rodamiento con una sola placa de protección o un sello no rozante, corresponde a la velocidad límite de los rodamientos abiertos, ¿sí? Esta es de referencia, pero la velocidad límite es esta, ¿sí? Esto para un rodamiento de bolas. Así, para todos los rodamientos, la clase que viene vamos a estudiarlo un poquito mejor. Al manual de SKF. Cuando nosotros diseñemos, lo que tenemos que hacer es seleccionar, ¿sí? Seleccionar en función de una medida principal, pues si yo calculé el diámetro del eje, bueno, por los esfuerzos, ahí selecciono qué tipo de rodamiento le voy a poner y en función de los esfuerzos voy a verificar a ver si el rodamiento cumple o no con la carga y con las revoluciones de servicio, ¿sí? Selección de cojinetes de rodillos cónicos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Habíamos dicho que el de rodillo cónico absorbía tantos esfuerzos radiales como axiales. En este caso también consta de una pista interior, la pista exterior, el elemento rodante, en este caso el rodillo cónico, ¿sí? Y la jaulita, que lo que hace es mantener equidistantes los rodillos. El punto G es el centro de carga efectiva y se utiliza para calcular la carga radial del rodamiento, ¿sí? O sea, este punto de contacto acá sobre el centro del eje es el centro de carga efectiva, ¿sí? Tanto
de la combinación de carga radial como axial. Un cojinete de rodillos cónicos, ¿sí?, es capaz de soportar cargas radiales y axiales o combinación de ambas. Sin embargo, aún no existiendo una carga axial externa, las cargas radiales sobre este tipo de rodamientos generan una reacción axial, ¿sí?, por el tipo de geometría, ¿no? Es por eso que se emplean siempre en un eje, por ejemplo, de un rodamiento de rodillo cónico, bien con las contracaras de los conos enfrentadas, denominada montaje directo, o bien con las caras de los conos opuestas frente a frente, denominado montaje indirecto, ¿sí? La componente de empuje axial provocada por una carga radial en un rodamiento rodillo cónico responde a la siguiente ecuación, ¿sí? Fíjense lo que hablábamos recién. Este punto denominado G, que es el centro del esfuerzo, va a generar, por más que tenga una carga solamente radial, ¿sí?, una reacción axial que generalmente se contrarresta con un rodamiento ubicado de forma contraria a este, ¿sí? Puede ser en forma de X, como sería este el caso, ¿sí?, o en forma de O, donde igualmente se contrarresten las dos medidas. En este caso, este sería el montaje directo que sería en forma de X, ¿sí? Bueno, comentarios sobre las distintas opciones de cojinete. Este apartado es un breve resumen sobre las características principales de los distintos tipos de cojinetes vistos hasta el momento. No solo los rodamientos, se pretende exponer algunos criterios de comparación entre cojinetes hidrodinámicos, ¿sí?, que ya vimos cuáles eran, cojinetes de fricción, rodamientos, etc. Quizá podrían haberse incluido estas ideas al principio del primer capítulo, pero se consideran que resultará más sencillo retenerlas en este momento, una vez vistas las características y propiedades de cada uno de los tipos de cojinete. Su microestructura, ¿sí? El material de la superficie se elige para que tenga bajo coeficiente de fricción y de desgaste. En algunos casos se emplean aleaciones porosas que permiten la incorporación de algún lubricante o grasa. Dinámicos o hidrostáticos, ¿sí? Una película continua de líquido puede ser también un gas o un vapor. Separa la superficie que deslizan, ¿sí?, con la famosa película lubricante. Esta película soporta también las cargas aplicadas sobre esta superficie, bien a través de la presión que se genera en la propia película del lubricante debido al movimiento y a la geometría de la superficie, o bien a través de una presión exterior, ¿sí?, cojinete hidrostático. Recuerden que el hidrodinámico era el que generaba la película a través del giro del eje. Y el hidrostático era el que generaba esa película a través de la inyección de lubricante a presión al sistema, ¿sí? O sea que tenemos los que son autolubricados, los cojinetes antifricción con película gruesa, ¿sí?, o los cojinetes de rodamiento, ya sea de bola, de rodillo o de aguja, colocado dentro de superficie que desliza. Existen otras soluciones que no se han visto en detalle basadas en levitación magnética o electrostática, que pueden tener su campo de aplicación en situaciones especiales
que no las vamos a ver acá. Para el caso particular de un eje giratorio sometido a una carga externa, las dos variables de diseño más importantes son la carga radial y la velocidad de giro, ¿sí? Ya dos factores importantes. La carga a la cual va a soportar y a qué velocidad va a girar, ¿sí? La figura de la diapositiva da una idea de las posibilidades de utilización de distintos tipos de cojinete en función de los valores que adoptan estas variables. En esta figura se asume que L es igual a D para el cálculo de cojinetes hidrodinámicos, ¿sí? El largo igual al diámetro en este caso. A velocidades bajas se puede ver cómo los cojinetes de fricción tienen una capacidad similar a de los rodamientos, ¿sí? En este caso, en la gráfica, está la carga en función de la rotación, ¿sí? En RPM. Lo que vemos es los cojinetes de fricción, que son la línea punteadita que ven acá, los cojinetes hidrodinámicos, ¿sí? Que son la otra línea punteada, esta, y los rodamientos, que son la línea, esta línea recta que está acá, ¿sí? Para diferentes diámetros. Lo que decimos es que para velocidades relativamente bajas y a una determinada carga, los rodamientos y los cojinetes de fricción, ¿sí? Son similares. Después, el cojinete de fricción, la carga cae abruptamente a medida que aumenta la velocidad hasta un determinado rango donde ya no son, ya no cumplen las funciones o no es viable poner este tipo de cojinete, ¿sí? En el caso de los cojinetes de rodamiento, fíjense que a medida que aumentamos, dependiendo del diámetro, siempre hablando, ¿no? A mayor diámetro, mayor capacidad de carga, pero a medida que aumentamos la velocidad, va perdiendo capacidad de carga, ¿sí? Con una recta, con una pendiente negativa. Y los cojinetes de fricción hidrodinámicos, que son los de este rango que está acá, fíjense que soportan mayor velocidad y mayor carga, ¿sí? Fíjense, comparando el rodamiento de diámetro 500 con el de cojinete antifricción de diámetro 500, fíjense que tiene una mayor capacidad de carga, ¿sí? Y una mayor capacidad de revoluciones. Dependiendo en el rango que nosotros nos encontremos de velocidad o de carga, ¿sí? Vamos a poder seleccionar cuál es más efectivo a la hora de cumplir el servicio, ¿sí? Para bajas cargas, ¿sí? Y velocidad, los rodamientos antifricción. Para un término medio, los rodamientos. Y cuando tenemos velocidad y carga, mucha carga, los cojinetes hidrodinámicos, ¿sí? Comparativa cualitativa entre características de distintos tipos de cojinetes, ¿sí? Entre el dry rubbing, que es el autolubricado, hidrodinámico, hidrostático y rodamiento, ¿sí? Localización radial floja, hidrostático excelente, rodamiento buena. Capacidad de carga axial, poco, algunos, los cojinetes obviamente que no, ¿sí? Y los rodamientos alguna, dependiendo del tipo de rodamiento.
Bajo torque de arranque, ¿sí? Habíamos dicho que los rodamientos tenían buena capacidad de arranque, ¿sí? Los hidrodinámicos, no. ¿Se acuerdan que los hidrodinámicos necesitan de que el eje esté en movimiento? O sea que cuando arranca, el cojinete generalmente va a tener poca lubricación en el contacto metal-metal, ¿sí? Performance a alta temperatura, limitado por el material, lo hidrodinámico limitado por el lubricante, en estos dos casos. Y el rodamiento es buena, limitada por el material, ¿sí? Sistema de lubricación requerido, simple, estos prácticamente se autolubrican. El hidrodinámico requiere circulación. El hidrostático es más complejo, necesitamos un sistema de alta presión, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la bomba prelubricadora? Necesitamos un elemento externo que nos levante presión. Y en el caso de los rodamientos son relativamente simples de lubricar, dependiendo el tipo de rodamiento, de no necesitar lubricante porque son sellados, hasta tener, por ejemplo, una límite de lubricación en un determinado sector de una máquina o lo que sea. Y tolerancias buenas. Los rodamientos necesitan perdón. Y los rodamientos, perdón, necesitan con silane, good silane. Básicamente, una tabla comparativa, independientemente de esta tabla, que nosotros la vamos a usar para definir en qué rango estamos, qué nos conviene seleccionar. Si estamos en un rango medio, puede que otros factores se incluyen, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en este rango, puede caer en un rodamiento o puedo caer en un cojinete, pero los factores que vimos al principio también son importantes, que eran las condiciones en las que está, de operación, la geometría, el lugar, la capacidad de carga, si necesitamos que tenga una aislación eléctrica o no, o sea, todo el resto de esos factores nos van a llevar a una conclusión de si vamos por un camino o por el otro, dependiendo del tipo de rodamiento o de cojinete que vamos a seleccionar, ¿sí? Bueno, tipo de rodamiento, lo que ya vimos, en función de la dirección de la carga, ¿sí? El de bola dijimos que era radial, si era de contacto angular podía tener alguna carga axial también. El axial, ¿sí? Que trabaja en esta dirección. Y el mixto, que es el cónico, ¿sí? Que puede soportar tanto cargas radiales como axiales. También se pueden clasificar teniendo en cuenta la rigidez del rodamiento. Rodamientos rígidos o rodamientos rotulados, también teniendo en cuenta el número de hileras de elementos rodantes, ¿sí? Bueno, en la clase que viene vamos a ver el manual de rodamiento SKF, ¿sí? Vamos a interpretar, a leerlo, a usarlo, cómo definimos, cómo seleccionamos un rodamiento en función a nuestras condiciones de carga iniciales, ¿sí? Y en función de eso, vamos a ver lo mismo que los diferentes tipos de montaje que vamos a utilizar, ¿sí?
Y con eso terminaríamos la parte de rodamiento o la parte de cojinete, mejor dicho, antifricción y cojinete de rodamiento, ¿sí? Así que bueno, chicos, les va a estar llegando por mail las consignas del trabajo práctico. Les pido por favor que sean ordenados en la selección, mínimo 3 personas, máximo 5 o 6 grupos, no más de eso, mínimo 3, máximo 5 personas. Cualquier duda que tengan nos escriben al correo electrónico, ¿sí? Que estamos para cualquier tipo de duda, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Les mando un abrazo y bueno, que la pasen lindo estudiando. Si no pueden salir en ningún lado, por lo menos aprovechen a estudiar. O a trabajar el que está trabajando también. Trabajar también. Perfecto, buena semana. Ya, profe, buena semana. Buena semana igualmente. Chao, chao. Chao, chao.